Hola, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Daniel Corona. El día de hoy tengo el honor de ser el moderador del taller titulado Introducción y aproximación, integrando SIG y Machine Learning en el análisis de la pesca incidental de mamíferos marinos. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas que surjan durante la práctica mediante el chat. De igual manera, les recordamos a nuestro ponente que su servidor usará la función de levantar la mano para informar cuando le queden 5 minutos para continuar con las preguntas. A continuación, conoceremos un poco más de nuestro invitado. Carlos es un estudiante de doctorado en ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Le cedo la palabra a nuestro ponente y le agradezco por su tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación. Es muy significativo ser parte del SIG Day en La Paz y un saludo desde Mérida. Entonces damos inicio al taller. Efectivamente, como se habló, es la integración de sistemas de información geográfica y inteligencia artificial en el análisis de pesca incidental de mamíferos marinos. Damos inicio y como problemática central tenemos la pesca incidental, entendida esta como la captura de objetivos no intencionados. Esta es la mayor amenaza a la que hacen frente los mamíferos marinos en la actualidad. Esta puede estar asociada a la pesca a pequeña escala, que es una actividad sumamente importante alrededor del mundo y brinda tanto seguridad alimentaria para diferentes comunidades en el mundo. Esta está en amenaza como sociedad debido a una serie de normativas. Estados Unidos promulgó una normativa en la cual dictamina que los productos que se quieran exportar, los productos de pesquería que se quieran exportar a Estados Unidos, deben cumplir con unas normas que están en el Acta de Protección a Mamíferos Marinos. Estas normas tienen unos reglamentos clave en los cuales se dictamina cómo son las formas en que se va a contribuir o que se van a cumplir. Esto es sumamente llamativo porque para el 31 de diciembre del año pasado se promulgó una lista sobre las zonas en las cuales debería hacerse estudio para que pudiese seguir existiendo este comercio o esta exportación hacia los Estados Unidos. Esta es parte de la lista. Me focalizo en México, y se habla de las diferentes especies, se habla del Golfo de México, se habla de Baja California, se habla de Veracruz, sobre la necesidad de conocer sobre la pesca incidental en estos lugares para que se pueda mantener el comercio entre los países. ¿Cómo se cumplen esta serie de normas? Según el Acta de Protección de Mamíferos Marinos, hay unas unidades que se deben evaluar y una de las que llama la atención es la estimación de pesca incidental. Esta estimación de pesca incidental realizada en países que no cuentan con suficientes recursos, se hace necesario como crear nuevas herramientas para abordar ese problema. Entonces, recordemos, tenemos dos problemáticas, la conservación de mamíferos marinos y una problemática social de las comunidades que desarrollan la pesca a pequeña escala. Para abordar esta problemática vamos a hacer uso de inteligencia artificial, vamos a programar en Python, vamos a hacer unos códigos sencillos para que nos adentremos a este mundo, para que veamos que es de fácil manejo. Entonces esta charla va en dos etapas. La primera etapa vamos a manejar estos códigos de programación y vamos a hallar las zonas de conflicto, donde se presenta la pesca incidental. Es difícil dictaminarla porque sucede lejos de entes reguladores, sucede en medio del mar, entonces vamos a hacer uso de estas tecnologías para acercarnos a esa información. Para esto vamos a hacer un análisis que se llama Random Forest, en el cual tenemos una serie de nodos, una serie de árboles en los cuales tenemos una respuesta o deducimos una respuesta. ¿Cómo se dice esto? Normalmente cuando hacemos un análisis, por ejemplo un análisis estadístico, tenemos unos datos y tenemos unas salidas, tenemos un algoritmo, un análisis bayesiano, diferentes tipos de análisis que nos dan una respuesta de salida. En el análisis de inteligencia artificial tenemos unos datos de entrada, unas respuestas, y lo que hace el análisis de inteligencia artificial es, por medio de algoritmos, determinar cómo se llegó a las respuestas, aprenderlas y tomar parte de esos datos y comprobar su análisis. Vamos a hacer un pequeño análisis con esto. Entonces, ¿qué les parece si abrimos el enlace que había brindado en el correo, en el cual
y vamos a crear código y vamos en el Google Colab. Es una pequeña plataforma, podemos trabajar Python a una pequeña escala, sin embargo yo recomiendo que pueden utilizar entornos de desarrollo como Spider, que es específico para ciencia, para manejar ciencia, algo así como el RStudio es para R, el Spider es para Python. Entonces, en primera instancia tenemos que en Python podemos dar declaraciones adjuntar variables, podemos hacer nominaciones de variables, podemos adjudicar unas variables, por ejemplo, A es igual a 1, B es igual a 2, y le podemos decir al programa que nos diga cuánto es el análisis de esto, le podemos decir la suma de estas variables, le podemos interactuar estas variables, que es como lo que hemos hecho normalmente en programas como R. ¿Qué les parece si vamos a desarrollar una función? Entonces, cuando estén en esta página del Google Colab, van a abrir un enlace o van a presionar aquí en más código y se les va a abrir una ventana en negro como esta que está abajo y vamos a crear una función que esta es la primera parte de lo que necesitamos hacer. Para realizar una función simplemente definimos una función con estas palabras, definir. Y el nombre de la función, vamos a designar una función que se llame add1. Esto quiere decir que le vamos a agregar a la variable x un 1. Quiere decir, vamos a crear esta función. ¿Cómo lo creamos? Entonces, escribimos def espacio add1 entre paréntesis x, 2 puntos, oprimimos enter y colocamos 3 comillas. Estas 3 comillas son importantes porque vamos a explicar de qué se trata nuestra ecuación. Podemos escribirlo en español y simplemente decir agregar 1 a x. Esto simplemente es muy sencillo, simplemente describimos la función. ¿Y cómo va a trabajar Python? ¿Cómo lo va a reconocer? Pues decimos que b, que es la variable que queremos de respuesta, es igual al parámetro que agreguemos, x más 1 más la unidad. ¿Y cómo queremos que nos dé la respuesta? Pues le vamos a decir que nos retorne b, que nos dé el resultado de b. ¿Cómo podemos probar esta variable? Pues simplemente agregamos, acuérdense que llamamos nuestra ecuación add1 y le vamos a poner cualquier número, digamos 10. Podemos probar nuestro código presionando aquí o podemos hacerlo presionando Shift o Enter. Esto nos va a dar un resultado, entonces creamos nuestra primera ecuación. Esto es sumamente importante porque ya después de esto podemos seguir creando ecuaciones e interactuando con el sistema. Al igual que en R y otros programas necesitamos importar paqueterías. En Python es relativamente más sencillo. Esta es una paquetería exclusiva. Esta parte, si quieren, no la siguen en el código. Más bien es interesante que le pongan atención para entenderla. Entonces podemos importar paqueterías. Esta es de inteligencia artificial. La importa, ya sabemos que la importo cuando termina de cargar el reloj. Y también importamos paqueterías para manejar datos, como data frames. Esta línea de código quiere decir que de la primera paquetería vamos a usar un tipo de análisis que se llama Random Forest, que es el que yo les nombré. Este análisis, aquí le configuramos, según unos análisis bayesianos, que vamos a leer cuando nos acerquemos a la herramienta, vamos a dictaminarle cuál es la curva de aprendizaje, cuántos elementos necesita para poder realizar el aprendizaje y tenemos ya nuestro análisis. Le vamos a ingresar datos. Estos datos son de velocidad. Vamos a determinar dónde hay pesca incidental, dónde hay pesca. No pesca incidental, sino primero dónde se presenta la pesca. Entonces, si nosotros vamos con un GPS en una embarcación y vamos registrando la velocidad, la longitud, la latitud, y si hay pesca, podemos ingresar todas estas variables y crear nuestra tabla de información. Entonces, es una tabla de información en la que se tiene velocidad, latitud, longitud y comportamiento de pesca. Normalmente estas tablas son sumamente más complejas, pero esto es un acercamiento de cómo se trabaja la inteligencia artificial. ¿Cuáles son nuestras variables que tenemos como base? Velocidad, latitud y longitud. ¿Qué es lo que queremos predecir? El comportamiento de pesca. Entonces, vamos a decirle que según estas variables las clasifique para que nosotros podamos clasificar nuevas variables. ¿Cómo se hace? Le ingresamos nuevas variables. Estos son diferentes ubicaciones geográficas.
tenemos longitud, latitud y velocidad. Lo que no tenemos es comportamiento de pesca, es lo que queremos predecir según estos datos. Y lo que vamos a hacer es que según estos nuevos datos que tenemos acá, tenemos solo 3 columnas, nos haga las predicciones sobre los nuevos datos, que aplique el algoritmo que nosotros estamos haciendo a los nuevos datos. Entonces, como resultado tenemos que según las variables y según la velocidad y el comportamiento, algo que nos explicaban en dos charlas anteriores, tenemos un análisis de dónde se da el comportamiento de pesca según la velocidad de la embarcación. Para hacer mucho más eficiente este análisis, nosotros tenemos que ingresarle ecuaciones de cómo se comporta una embarcación cuando va al garete, cómo se comporta una embarcación cuando usa palangre, cuándo se comporta una embarcación cuando usa cierto tipo de arte de pesca, y esto se va integrando y vamos integrando un análisis de inteligencia artificial al análisis de pesca. Esto no solo sirve para pesquerías, también sirve para el análisis de pesca incidental, es mucho más amplio. Entonces ya tenemos de dónde ocurre esta pesca, ¿no? Podemos inferir dónde ocurre dónde pasa, dónde se distribuye esta pesca, y la podemos llevar a un análisis de sistemas de información geográfica, podemos ubicarla. Ahora vamos a hallar el origen geográfico de los varamientos. Hay varamientos, ¿de dónde vienen los organismos, los mamíferos marinos varados que tienen marcas de pesca incidental? Los varamientos son una gran fuente de información y podemos extraer información como la pesca incidental a partir de estos eventos. A partir del continente americano nos vamos a ubicar en Yucatán, específicamente, bueno, con todo el acervo cultural maya, con las ruinas que están asociadas al lugar. Vamos a ubicarnos en la península de Yucatán y en la costa más específicamente. Tenemos este varamiento ocurre en 2017, el 4 de marzo del 2017. Son 2 organismos enmayados en la misma red. ¿Cómo hacemos para saber de dónde viene? Entonces, la aproximación que podemos hacer es averiguar los trabajos que están como de base sobre lo que se ha desarrollado anteriormente, es estos trabajos que se han desarrollado con icebergs, con contenedores, con larvas de coral, y quizás el que es más cercano a lo que nosotros estamos desarrollando es desarrollado en el mar de norte, en Francia, por Peltier, en el cual averiguan de dónde vienen los mamíferos marinos varados. Paran en la zona norte, la costa norte de Francia, y indagan de dónde vienen estos organismos para ver con qué tipo de pesca tienen un conflicto. De este trabajo se desglosan un número de ecuaciones que nosotros podemos añadir al Python y podemos hacer análisis lagrangianos de de dónde vienen estos organismos. Para esto podemos mejorar el análisis porque normalmente, no sé si se acuerdan, los diagramas de fuerzas de secundario o de licenciatura dictaminaban que hay una fuerza del viento y una fuerza de la corriente del agua, pero nosotros podemos aportar, y es un aporte a lo que se ha hecho, de lo que hizo Peltier, y podemos modelar un organismo como tal. Lo podemos modelar tridimensionalmente y saber el área superficial, qué área está inmersa, qué está emergida y está sujeta a la fuerza de las corrientes. Este análisis lo hacemos seguidamente. Primero lo que se tiene que hacer es, se registra un varamiento, se toman todos los datos, lo hacemos aquí en Yucatán, y después averiguamos dónde se presenta esta interacción. Inferimos el origen geográfico de esta interacción. Para hacerlo, modelamos el lugar de donde provienen, pero no solo basta con modelar de dónde provienen, falta hacer varias simulaciones, porque hay un fenómeno que ocurre cerca de la costa, que es la corriente del litoral, que hace que los organismos que están cerca del mar, que están cerca de la costa, pues tengan un comportamiento errático, como cuando un objeto está sujeto a la marea en la línea de costa, que tiene un comportamiento errático. Entonces lo que nosotros hacemos es, a lo largo de 300 metros, hacer 1000 simulaciones, que es el ejercicio que vamos a hacer, que vamos a hacer enseguida. Este es el caso de estudio. El varamiento se registra el 13 de febrero de 2017, sin embargo ocurre el 4 de febrero de 2017 y vamos a dictaminar el origen geográfico. Para esto existe una herramienta que se llama el HYCON, que es un consorcio multiinstitucional en el cual nos dan todos los parámetros oceanográficos. Tenemos todos los componentes oceanográficos del mar
Y lo que hacemos es ir a estos componentes oceanográficos y extraer todas estas variables. Hay una cosa llamativa para México, incluso para el Golfo de México, la mejor resolución a nivel mundial está para el Golfo de México, es de 0.04, para los demás sitios es 0.08 grados, lo que quiere decir que hace los análisis mucho más detallados. Nos vamos, no lo abro instantáneamente, se demora, es un manejo de datos grandes, pero normalmente le dan acceso a los datos y les arroja este tipo de pantalla. Ustedes lo que le dicen es, quiero las componentes, la componente en U, la componente en B, de las velocidades, la elevación superficial, y todas estas componentes las vamos a analizar en nuestros códigos de Python para así obtener nuestra modelación. Yo hice estas modelaciones con los códigos que les he presentado, son un poco más extensos, pero por un ánimo didáctico vamos a trabajar ya con los resultados de estos códigos. Entonces, ¿qué les parece si abrimos esta carpeta que le di con todas las ubicaciones geográficas? No sé si me siguen, ¿me siguen? ¿Hola? Sí. Sí, perfecto. Entonces, para esto abrimos QGIS y abrimos esa carpeta que estaba en la base de datos. Vamos a abrir esos datos. Tenemos 1000 datos. Hicimos 1000 modelaciones de dónde podían provenir estos organismos. Entonces, para poder hacer esto, abrimos capa y vamos a seleccionar añadir capa vectorial. Vamos a buscar esos datos de trabajo. Vamos a buscar nuestra carpeta, son datos GPS, y vamos a seleccionarlos todos. Colocamos abrir y normalmente, no sé, en Mac en el Mac siempre las ventanas emergentes del QGIS se van a un respaldo, entonces tienen que buscarla. No sé cómo sucede en Windows. Normalmente ya aparece este recuadro, le dan añadir y como son 10 capas, cada una con 100 puntos, vamos a añadir capa por capa. Entonces añadir capa son 10 veces que tenemos que hacer este ejercicio y ya tenemos 1000 puntos. Normalmente son los 1000 puntos por sí solos, pero con ánimos didácticos los condensé en 100. Presionamos close y una de las cosas que vamos a hacer es que ya tenemos los 1000 puntos ubicados geoespacialmente. ¿Qué vamos a hacer para trabajar con ellos en conjunto? Vamos a la pestaña vectorial, vamos a herramientas de gestión de datos y seleccionamos combinar capas vectoriales. Ya no sé si me siguen, voy a repetir este paso. Tenemos todos los datos, vamos a la pestaña de vectoriales, a herramientas de gestión de datos y combinar capas vectoriales. Vamos a seleccionar todas nuestras capas, entonces oprimimos seleccionar todo, damos ejecutar y close. Ya tenemos todos nuestros datos en una sola, podemos desactivar los demás, tenemos los 1000 puntos ubicados geoespacialmente. Y lo que vamos a hacer enseguida es, de la caja de herramientas de procesos que está a su mano derecha, hay una herramienta, vamos a buscarla, se llama interpolación. Esto está ubicado en orden alfabético, después de herramientas raster está interpolación. Abren esta flecha, se despliega un menú y seleccionamos mapa de calor. Acuérdense que nosotros tenemos unas variables, las variables oceanográficas que obtuvimos tienen una definición, no una definición, sino están a 0.04 grados. Es lo que vamos a seleccionar acá para que manejemos la misma resolución. El radio que vamos a manejar del mapa de calor que vamos a hacer para saber de dónde vienen estos organismos es de 0.04 grados. Para esto el raster de salida le vamos a dar una configuración. Normalmente yo le selecciono 1000 porque es una configuración bastante sólida para la imagen. Entonces lo importante acá es que seleccionemos el mismo radio del cual obtenemos los datos o la misma resolución a trabajar. Seleccionamos ejecutar y otra vez close. Tenemos ya nuestro mapa de calor y lo que hacemos para que sea más presentable es le damos doble clic a esta parte para cambiar los atributos de la característica que estamos desarrollando. Seleccionamos simbología, en tipo de renderización seleccionamos de gris monobanda a pseudocolor monobanda. Es importante este paso de pseudocolor monobanda.
y vamos a seleccionar una rampa de color. Normalmente lo que se hace es que los colores cálidos son los que no tienen puntaje y los colores fríos son los que no tienen puntaje y los colores cálidos representan un mayor puntaje. Entonces, vamos a seleccionar esto y tenemos un análisis, tenemos un mapa de calor de dónde provienen estos organismos. Para relacionarnos espacialmente, podemos ir otra vez a los elementos que habíamos dado en la descarga y vamos a seleccionar añadir capa vectorial. Vamos a buscar el mapa de México para relacionarlo. En vez de datos GPS, en datos de trabajo seleccionamos mapa de referencia. El mapa de México, seleccionamos dentro de toda esta carpeta, existe el mismo nombre, pero con diferentes extensiones. Es importante seleccionar la extensión .shp, que significa shapefile. Seleccionamos abrir y otra vez se va para atrás. No sé si suceda en Windows. Le seleccionamos añadir y ya tenemos el mapa de México y ubicado geoespacialmente de dónde provienen estos organismos. Si tenemos un origen del varamiento, sabemos de dónde vienen, qué es lo que nosotros presentamos acá. Este es el mapa que nosotros acabamos de realizar después de 1000 modelaciones de un organismo que vara en Chuburná, que es una población en el norte de Yucatán. Vemos que después de tantos días, los parámetros de desgaste y de cuánto flota y cuánto se mantiene a la deriva un organismo de un mamífero marino están establecidos por Peltier, están establecidos por Ascobans. Entonces dictaminamos, este organismo lleva tantos días, vamos a modelarlo tantos días atrás y vamos a inferir de dónde viene. Este mapa nos da esta información. Esto es de suma importancia porque así podemos brindar información, acercarnos por dos vías a las preguntas que son básicas, a las preguntas ¿dónde suceden la pesca incidental y dónde se presenta la pesca a pequeña escala? Entonces, abordando estas dos herramientas, podemos dar una solución a esta problemática que se enfrenta tanto por protección de especies de mamíferos marinos, como esta problemática social en cuanto a las comunidades que no van a poder seguir exportando productos de pesquería a Estados Unidos por las normativas que entran en vigencia. No sé si en el momento tengan alguna pregunta. Hola. No, por el momento no. Claro, tenemos... Sí, Claro. cuando me perdí, ¿en qué parte del proceso hiciste el mapa de calor? Vale, si quieres lo repito, es importante. No sé si alcanzaste a cargar todos los mapas, todos Sí. los puntos, vale, entonces vamos a hacerlo. Yo los combiné. Los combinaste, vale. Voy a hacerlo ya que tenemos tiempo, creo que me fui muy rápido, lo vamos a hacer desde combinarlas. Entonces en vectorial, en herramientas de gestión de datos, le damos combinar capas vectoriales, seleccionamos todas, en este caso a excepción de mapa de México, seleccionamos ejecutar y tenemos este combinado. Hay una caja de herramientas que está al lado derecho en QGIS y podemos seleccionar en interpolación, abrimos este menú desplegable y vamos a mapa de calor. Aquí seleccionamos el mapa combinado y seleccionamos la resolución a la cual nosotros bajamos los datos, que en este caso son 0.04 grados. Y seleccionamos un nivel de resolución del tamaño del raster. Este ya es una medida personal, pero es para que sea entendible, como para que sea presentable, ¿no? Y seleccionamos ejecutar. No sé si voy muy rápido en este punto, simplemente seleccionas aquí, es súper importante seleccionar combinado. Normalmente podemos cambiar del nombre de la capa, le podemos poner todos los puntos y seleccionamos, ya tenemos todos los parámetros, ejecutar, se demora un poco dependiendo del computador. Y tenemos nuestro mapa de calor. ¿Cómo le vamos a cambiar atributos a nuestro mapa de calor? Seleccionamos, hacemos doble clic en esta zona, no sé si alcanzan a ver, acá, doble clic en esta zona, de gris monobanda nos vamos a pseudo color monobanda.
Esto nos arroja una serie de colores. Nosotros podemos seleccionar la rampa de color que nosotros queramos. Yo generalmente le invierto, como les decía, para ir de colores fríos a colores cálidos, y ya tenemos unos valores. Acuérdense que más o menos seleccionamos 1000 datos para inferir de dónde vienen estos organismos. En la zona roja tenemos 602 datos, o de los 1000 datos tenemos 602, o sea que nuestra modelación abarca 999 puntos, y de los 999, 602 se ubican en la zona roja. Colocamos aplicar, ok, y ya tenemos nuestra modelación. Aquí pueden usar diferentes herramientas para poder ubicarse geoespacialmente, y ya no sé si me entendiste esta última parte. Ya con esto pueden proyectar el mapa, pueden presentar lo que es parte de lo que se hizo aquí adelante. Aquí, acá. Entonces ya se presenta con los elementos típicos de un mapa, ¿no? Para identificarlo. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Al inicio de la charla tenía que haber dicho que hay un concurso, no sé si es muy tarde, pero hay una serie de preguntas que se van a hacer, y hay como una serie de premios. Yo creo que lo van a hacer al final de la charla, pero bueno, no sé si tengan una pregunta aparte. Hola. Sí, Francisco. Hola Carlos, buenas tardes, muchas gracias. Mi pregunta es, bueno, ¿con qué herramienta de QGIS logras discriminar la parte central o donde se concentra la mayor cantidad de puntos? Nos Perfecto. hablabas Bueno, que eran 600 y tantos puntos. vale, si vas acá, no sé si todavía alcances a ver la presentación de mi pantalla, pero generalmente él hace una discriminación de clases, ¿no? Las clasifica. Aquí tenemos 2, 4, 5 clases, y si ves, la última clase que corresponde al rojo tiene 602 puntos. Nosotros podemos configurar esta información y decirle incluso personalizar para dar el número de decimales que nosotros necesitamos que presente para poder analizar esta información. Este es un acercamiento sumamente rápido a cómo discrimina QGIS los datos. Sin embargo, ya que hicimos nuestra primera ecuación en Python, podemos hacer esto llevando todos estos datos a Python y decirle discrimíneme por clases. Entonces, en vez de esa ecuación que describimos como agregar 1, podemos decir clasifique estos 1000 puntos de acuerdo a una probabilidad, y se puede realizar de una manera sencilla también. Yo creo que de hecho, Python está integrado a QGIS y ustedes pueden saltar de un lado al otro. Es relativamente sencillo. Vale, no sé si respondí a tu pregunta, Gracias. Francisco. Sí, claro que sí, muchas gracias. Vale. Hola. Hola. No sé si tengan otra pregunta. Dentro de la llamada, ¿alguien más tiene alguna duda para continuar con las preguntas de Facebook, de la transmisión? Sí, claro. Profesor Eduardo. Sí, profesor Nada Eduardo. más rapidísimo, no me quedó claro el proceso para el análisis lagrangiano de las simulaciones de la proveniencia de los animales. ¿Ya está incorporado dentro de una rutina de Python? En Sí, este caso, ¿está ahí? Sí, señor. Lo escucho, qué pena. No te preocupes. Y digo, estoy familiarizado con los trabajos, pero no con las rutinas. Entonces, no sé si están disponibles en el material del curso para poder usarlas, ya con las variables oceanográficas que mencionabas, cómo bajar y todo. Entonces, esa es mi pregunta básicamente, si están disponibles para usarse o hay que programarlas o solicitarlas a algún lugar. Vale, bueno, primero es un gusto contar con su presencia, profesor. Y bueno, esa serie de ecuaciones que yo les presenté son las que voy armando en el código de Python para alimentar el lagrangiano. Entonces, se desarrollan de acuerdo a cada característica. No es una rutina como tal que se tenga preestablecida o esté en un lugar dado, se modifica, porque hay variables que ustedes contemplan, ¿no? Peltier, les explicaba que Peltier
maneja esto como si fuera un cubo, ¿no? Imagínense este cubo y está sometido a la fuerza de las corrientes y el aire. Lo que se tiene que hacer es que cada vez que un mamífero marino se mueve un momento, necesitamos obtener las variables de viento para ese espacio dado y agregárselas. Entonces son ecuaciones que vamos alimentando de acuerdo a cómo se mueve el organismo. No hay una rutina como tal planteada, sino se va creando todo este modelo y ya se alimenta el lagrangiano. Bueno, a usted, profesor. Ok, continuando con las preguntas de los presentes en la transmisión. Hasta el momento tengo 3. La primera sería, ¿tiene algún margen de error la utilización de este software? Bueno, sí, ahí está aunado un análisis bayesiano y pueden demostrarse como unos límites de error, ¿no? Se maneja dentro de unos límites en los cuales la suficiencia de datos o la ineficacia del modelo para representar un modelo en realidad. Nosotros lo que hemos hecho en Yucatán también para validar este modelo es probarlo con organismos que van a la deriva, mamíferos marinos que van a la deriva y predecir el rumbo y ya saber predecir el origen y el rumbo, ¿no? Entonces, así vamos un poco como validando este ejercicio que nosotros hacemos acá. Ok, muchas gracias. La segunda, una vez aplicadas las capas, ¿se pueden visualizar valores cuantitativos de calor, es decir, en grados Celsius? El mapa de calor no se refiere específicamente a una temperatura que uno expresaría en grados Celsius, más bien se refiere como a un análisis, podríamos decirlo, grosso modo, de densidad de puntos y más de densidad de puntos de cercanía de puntos y densidad de puntos, ¿no? Tiene todo un análisis asociado a cómo se ubican estos puntos. Y la tercera pregunta, ¿este algoritmo funciona con cualquier especie o qué datos debo considerar para ello? Claro, funciona para cualquier especie. Hay trabajos, de hecho, para cuerpos, para rescates de cuerpos se trabaja. El que es desarrollado al norte de Francia por Peltier, pues es de uso exclusivo del gobierno, se llama MOTI. Entonces incluso lo trabajan con humanos, pero solo es de uso regional, ¿no? Se desconoce si se puede aplicar afuera. Entonces esta es una herramienta gratuita que uno puede desarrollar y aplicarla tanto a tortugas. El interés también sería aplicarlo a tortugas, ¿no? Hay varamientos masivos de tortugas incluso en Oaxaca, de los cuales se puede inferir el probable origen si se tiene en cuenta las condiciones de desgaste del organismo. La última pregunta que tenemos es, ¿qué requerimientos necesita mi laptop para correr estos modelos? No se necesita mucho, ¿no? Cada vez que la gente se acerca a Python, generalmente piensa que se requiere como una gran capacidad de cómputo, pero no, es relativamente sencillo, ¿no? Y se trabaja desde sistemas operativos como Mac OS, Linux o Windows, ¿no? No se requiere una gran capacidad de cómputo, es una herramienta de fácil acceso, ¿no? ¿Y cómo se aprovecharía este tipo de análisis en la conservación de mamíferos marinos o cualquier otra especie? Perfecto. La identificación de zonas de conflicto de pesca incidental es uno de los primeros pasos para la conservación de mamíferos marinos, ¿no? ¿Cuáles son las zonas que presentan un mayor índice de conflicto de pesca incidental? Entonces, estos análisis sirven para acercarse a esto, ¿no? Si lo pensamos de manera base, si se piensa en un principio es difícil detectar esta problemática porque sucede en mar abierto sin entes reguladores que estén vigilando. Entonces una manera de acercarse a esto y tratar de
de crear mecanismos de protección en lugares en los cuales desconocemos dónde sucede esta problemática, es hacer uso de los varamientos, es hacer uso de todas estas herramientas que nos brindan un acercamiento a zonas, a zonas problemáticas. Ok, muchas gracias. Vale, vale, Hola, no, pues Carlos. gracias. Una Hola, pregunta. hola, profesor Irán. Oye, tú, a ver si entendí bien, tú modelaste el ejemplo que pusiste, es el de los dos delfines que vararon, ¿no? Juntos. Sí. Ok, Ujú. y estos supieron que venían juntos porque estaban atorados con una red, ¿no? Exacto, sí, o sea, ya es como muy, muy evidente, ¿no? Pero Ok. las otras marcas, sí, le Sí, pero escucho. entonces ahí va mi pregunta. Es que mostraste un ejemplo bien, bien bonito y bien interesante, como que las fotos te permiten generar un modelo 3D y con eso ves el porcentaje que sale del agua y con eso estimas. En este caso, tú tenías una red entre los dos animales. ¿Qué tanto crees que altere o los modelaste individualmente también y qué tanto cambia la ruta o el lugar de destino? Ah, bueno, se modelan en conjunto. Esa es una muy buena pregunta. Se modelan en conjunto porque para desarrollar estos códigos, me leí los trabajos que eran con Iceberg. Había una problemática hace un tiempo y todavía se mantiene sobre los contenedores que van a la deriva y cuánto están sumergidos, porque cualquier acción del viento sobre la superficie de ese contenedor cambia el rumbo. Entonces, toca ser como muy específico a la hora de modelar este organismo y aproximarse a cuánto está emergido para modelarlos, para ser preciso en el determinar de dónde vienen. Entonces, el ejemplo que les mostré que era como lo más llamativo porque ya se especifica, bueno, si murieron por pesca incidental, además de estar atados a la red, presentan una serie, el, la, el examen veterinario pues dictamina que sí hubo, que lo más probable es que hayan muerto producto de la interacción con esta red. Entonces se modelan en conjunto y se determina el origen, pero si se modelaran por uno solo, cada uno individualmente, como me dijo inicialmente, varía un poco se desconectó la cámara, lo siento. Varía el origen. Entonces sí conviene como tener todos los parámetros porque son información que tenemos disponible, ¿no? Como cuando llega un varamiento y toda esa información está disponible, se aprovecha toda en conjunto. Ya, oye, No y sé ahora si... que veíamos esto del Global Fishing Watch, de tu revisión, ¿has visto si existe información justo, por ejemplo, de barcos palangreros o de Sí, sardineros, etcétera? claro, de palangreros, incluso es llamativo porque hay ciertas especies que están asociadas con barcos palangreros, con pesca incidental de barcos palangreros. Quizás el análisis que yo hago en Python se asimila a lo del Global Fishing Watch, es como mancomunado, entonces sí hay como una concordancia en lo que se está hallando. Ya, pues muchas Creo que felicidades, no, Carlos. Está bien, bien interesante. Y además pensando que no hay datos, es una herramienta, creo yo. El problema es que a veces los varamientos están tan descompuestos que no hay algo evidente, ¿no? Aquí había una red, pero a veces sí, ya cuando se dañó el tejido ya no se nota, entonces. Pero no deja de ser hay, súper valioso. hay como trabajos el trabajo este desarrollado por la Asociación de Pequeños Cetáceos del Báltico Norte, tomaron delfines, los colocaron, bueno, ontocetos, dentro de jaulas que estaban parcialmente sumergidas en el mar y determinaron cómo eran las etapas de descomposición a lo largo del tiempo. Entonces, no importa cuán descompuesto esté, uno puede inferir el número de días en que estuvo a la deriva el organismo. Esto es de suma importancia, porque así esté sumamente descompuesto, quizás la variable crítica ahí, que es la revisión de playas, porque cuando llega a la costa, pues puede sufrir un tipo de descomposición mayor, pero si nosotros tenemos una revisión periódica de las costas y determinamos que llegó con este tipo de descomposición, podemos inferir el número de días a pesar de que esté muy descompuesto. Sí, ahí bueno, lo que me da que pensar un poco, por ejemplo, aquí en la bahía tenemos muchos varamientos, pero a veces ya no podemos, como no hay una marca evidente de arte de pesca, Ya. pero ya se descompusieron mucho, quizás sí la hubo, ¿no? O la tenían, pero ya se nos perdió.
Entonces está Claro. interesante. Quizás tú en tu análisis ya pensaste, ¿no? Modelar tanto los que tienen evidencia muy clara de arte de pesca y los que no, y probablemente incluso puedas inferir temporalidad o lugares que coincidan de todos modos, a pesar de que no haya una evidencia que te da para generar hipótesis. Sí, de hecho, eso es muy interesante porque creo que relacionado con lo que usted dice es que, que este tipo de análisis incluso se está haciendo para predecir la distribución de ciertas especies. Se detectó que en marsopa este tipo de varamientos que ocurren incluso con el desgaste infirieron un comportamiento de distribución de la marsopa que fue corroborado posteriormente con análisis de modelación de distribución. Ujú. Vale. Para finalizar, puede realizar el concurso que traía planeado y al final del Quiz Day diremos quién es el ganador de un premio sorpresa. Vale, entonces supongo que digo las preguntas, ¿cierto? Entonces, pues son preguntas relativamente sencillas, ¿no? Supongo que es el que sea más rápido escribiendo. Importante, ¿cuáles son las resoluciones de los datos oceanográficos que podemos obtener? ¿Cuál es cuál es la resolución? Hay dos tipos de resolución y es sumamente importante porque para México, para cierta parte del Golfo, es los mejores datos disponibles. La otra, ¿cuál es la página para obtener estos datos oceanográficos? Y quizás la última, que es aún más llamativa, que es interesante, son dos preguntas, es ¿cómo utilizaría estas herramientas de inteligencia artificial para abordar pesquerías? Es una pregunta libre, es para que tengan una idea, ¿no? ¿Y cómo la utilizarían para la conservación de mamíferos marinos? Tengo entendido que no solo están integrantes de estudiantes de mamíferos marinos, también de pesquerías, y es sumamente útil la herramienta para abordar diferentes espacios, diferentes ambientes. ¿Listo? Eso es todo y les agradezco mucho, mucho la participación y la invitación. ¿Va? Hasta luego. Pues muchas gracias al doctor Carlos Tamayo por su participación en el taller y muy interesante charla la que nos brindó. Queremos agradecer de parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Vale, vale, muchas gracias. Muchas gracias.